Saludos jóvenes, hoy vamos a hablar un poquito sobre las sales hidratadas. Una sal hidratada es aquella que tiene moléculas de agua en su estructura cristalina. Por ejemplo, sulfato de calcio hidratado. En este caso, vemos que esta molécula, sulfato de calcio, tiene dos moléculas de agua. También tenemos que hay sales que no poseen moléculas de agua en su estructura. A estas sales se les llama sales anhidras. Por ejemplo, sulfato de magnesio. Aquí observamos que no posee ninguna molécula de agua, por lo tanto es anhidro. Para nombrar la cantidad de moléculas de agua se utiliza un prefijo griego que va de 1 hasta 10 o más. Veamos algunos casos. Cloruro de hierro hexahidratado. Aquí posee 6 moléculas de agua. Sulfato de calcio dihidratado. Observamos que tiene 2 moléculas de agua. Sulfato de magnesio heptahidratado. Aquí observamos que tiene 7 moléculas de agua. Y así sucesivamente. En general, que una sal tenga o no tenga agua no afectará su uso. Sin embargo, sí cambiará la pureza. Si se ocupa 20 gramos de fosfato de magnesio tetrahidratado y solo tenemos en la bodega fosfato de magnesio dihidratado, se debe hacer la conversión para pesar la cantidad equivalente. Vamos a resolver un ejemplo. Se necesita pesar 3,7 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado. Sin embargo, solo disponemos en la bodega de laboratorio sulfato de magnesio tetrahidratado. Vean que son 3 moléculas de diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que calcular qué cantidad en gramos de sulfato de magnesio tetrahidratado necesitamos pesar para suplir 3,7 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado. Para ello vamos a hacer uso de la tabla periódica de los elementos. Entonces vamos a determinar con la tabla periódica cuánto pesa cada molécula de estas. Así que tenemos que pesar o determinar el peso molecular del sulfato de magnesio tetrahidratado y el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado. Aquí aislamos los 4 elementos que están involucrados en esta ecuación y marcamos aquí para que observen ustedes dónde es que está el peso molecular de cada uno. Ahora sí, procedemos a determinar el peso molecular. En este caso, vamos a iniciar con el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado. Ya observamos que el magnesio pesa 24, el azufre 32, el oxígeno 15.9, el hidrógeno 1 y el oxígeno otra vez 15.9. Sin embargo, en la primera molécula de sulfato de magnesio observamos que son 4 moléculas de oxígeno. Entonces multiplicamos el 15.9 por 4, eso nos da 63.96. En el caso del hidrógeno, observamos que solo la molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Sin embargo, tiene 7 moléculas de agua. Entonces hacemos la multiplicación de todas las moléculas de hidrógeno, eso nos da 14. En el caso del oxígeno, pesa 15.99. Sin embargo, son 7 moléculas de oxígeno que existe en las moléculas de agua. Entonces nos da un peso total de 111.93. Luego sumamos todo y nos da 246.25 gramos por cada mol. Es decir, el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado es de 246.25 gramos por mol. Procedemos a realizar lo mismo con el peso molecular del sulfato de magnesio pero tetrahidratado. Y aquí lo único que cambiamos es el pesaje de las 4 moléculas de agua existentes. Entonces, sumamos de nuevo todo y nos va a dar 192.28 gramos por mol. Es decir, el peso molecular del sulfato de magnesio tetrahidratado es de 192.28 gramos por cada mol. Ahora sí, procedemos a realizar la conversión. Primero, tenemos el dato a mano del peso molecular de cada molécula de agua, donde observamos que el sulfato de magnesio heptahidratado pesa 246.25
y el sulfato de magnesio tetrahidratado pesa 192.28. Ahora sí, realizamos la siguiente ecuación. De un lado de la ecuación colocamos la cantidad de reactivo a pesar por el peso molecular de ese reactivo y del otro lado de la ecuación la cantidad a pesar por el peso molecular del reactivo que tenemos en bodega. Luego sustituimos los valores y entonces observamos que tenemos 3.7 gramos por el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado y del otro lado de la ecuación la incógnita en gramos que ocupamos por el peso molecular de ese reactivo que tenemos, que es sulfato de magnesio tetrahidratado. Al sustituir los valores, procedemos a despejar X y nos da 4.73 gramos. En síntesis, si necesito 3.7 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado, pero solo tengo en bodega sulfato de magnesio tetrahidratado, tenemos que pesar 4.73 gramos de sulfato de magnesio tetrahidratado para suplirlo.